pedazos para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas al Pase, bienvenidos, bienvenidas al Destape, quienes estén sumando a esta hora, 10 de la mañana, 6 minutos, en toda la República Argentina hasta las 12. Vamos a estar acá haciendo el Pase, arrancando una semana. Vieron que en la Argentina una semana a veces parece 10 años. Es como... Yo hoy me ponía a fijarme cuándo había sido que Milei había dicho aquello de que no es que le ponían una pistola en la cabeza a los argentinos para endeudarse, pensando que había sido el mes pasado. No, fue la semana pasada. Fue hace menos de una semana, por si no se acuerdan, cuando Majul le preguntaba por la deuda, que hoy es el principal problema en la mayoría de los hogares de los argentinos, y el presidente respondía de esta forma. Entre los imponderables, usted nombró uno, la morosidad, las deudas. Es uno de los efectos colaterales del ataque del kirchnerismo. Si yo tengo un acuerdo con uno de los muchachos de privado, aquí, un acuerdo privado, y por algún motivo una de las partes no está en condiciones de cumplir el acuerdo, la pregunta ¿es correcto que yo le haga pagar a usted eso? No. Ok, bien. Entonces, dice que quienes se endeudan tienen responsabilidad. Obviamente. Perdón, más allá... La pregunta es, ¿le pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo? No. Es una metáfora fuerte en boca de un presidente, pero claro, pasa a ser algo más que una metáfora fuerte cuando 2 días más tarde o 3 días más tarde la sociedad, después de 2 años y medio de ver cómo le roban el salario, lo dejan sin trabajo, le roban el país, salió a protestar y literalmente este gobierno les puso una pistola en la cabeza. Se viralizó durante los últimos días esta imagen. No porque fuera la única, hay muchísimas imágenes de policías disparando directo al rostro, a la altura del rostro. Hay muchos afectados por balas de goma en el rostro, estuvieron cerca de perder su vista. Pero además acá llama la atención que aparece esta persona de civil, sin ningún tipo de identificación. Según varios colegas, hasta ahora están identificándolo como comisario mayor Gustavo Gauna, jefe de la Dirección de Organizaciones Criminales de la PFA. Se habían visto unas fotos de él durante el fin de semana, se los ven muy similares. Hasta ahora ya he visto varios colegas que están confirmando esta identidad. Digo, y que lo haga y con esa naturalidad un jefe, un comisario, no es un detalle menor, sino que da cuenta de que cuando un policía dispara a la cabeza de un manifestante, de un fotógrafo, está siguiendo órdenes. Está siguiendo órdenes porque si no, después de lo que pasó con Pablo Grillo, estaría muy claro, y los jefes, para empezar, que no se dispara de forma paralela al piso, que no se dispara al rostro o a la cabeza de los manifestantes. Entonces, lo que podemos deducir es que la orden del gobierno es sigan tirando así. Lo hacen los jefes, lo hacen los policías. Acá vemos otras imágenes, por las dudas, ¿no? De cómo los policías disparan directamente. En la misma esquina desde donde se había disparado el cartucho que impactó en la cabeza de Pablo Grillo. La misma esquina de Irigoyen. Y los policías siguen disparando así. Recordemos, para brevemente, los protocolos indican, los protocolos de uso de armas no letales, indican que las balas de goma se tienen que disparar hacia el suelo, para que impacten en el suelo, se frenen y se dispersen, y que los cartuchos de gas, en todo caso, se tienen que disparar en una inclinación hacia arriba, para que tracen una parábola y liberen el gas. Si vos los tirás hacia adelante, dejan de ser no letales, pasan a ser potencialmente letales, porque cualquiera de esas cosas, si te da, te puede matar o te puede sacar un ojo. Entonces tenemos que sacar la conclusión de que la orden política
a las fuerzas de seguridad es que disparen a matar, que disparen a sacar un ojo, que disparen al rostro de la cabeza de los argentinos que se manifiestan con una bandera, con un cartel que dice "La patria no se vende". Y lo dije sobre el caso de Grillo en su momento y lo repito ahora. Tenemos que hablar, el Código Penal argentino vigente caratula estos casos, tipifica estos casos como homicidio en grado de tentativa. Que no haya habido todavía una víctima fatal, en todo caso, tiene que ver, bueno, con el azar, con la buena fortuna. Pero disparan a matar. Es un homicidio en grado de tentativa del cual Javier Milei, Karina Milei, Alejandra Montoliva, Patricia Bullrich y todos los responsables políticos son por lo menos cómplices. También encubridores. Encubridores. Pasó con Guerrero, el que disparó a Pablo Grillo. Sabemos quién es gracias al trabajo de los colegas fotógrafos del mapa de la policía, porque el Ministerio de Seguridad nunca dio su nombre. Eso es encubrimiento de un homicida en grado de tentativa. Bueno, ahora está pasando lo mismo con Gauna, si efectivamente es él el hombre que aparece en las fotos, y con todo el resto de los policías que dispararon al rostro de los manifestantes. Literalmente una pistola, una escopeta en la cabeza de los argentinos. Y la otra noticia del fin de semana, que es durísima, que debería ser tapa de todos los diarios, la vi en el Destape y en pocos lados más, tiene que ver con una pareja, un matrimonio de gente grande en Río Negro, que aparentemente, según la investigación, hicieron un pacto para quitarse la vida ambos. El hombre falleció en el momento, la esposa sigue con vida. Está internada, es una historia absolutamente trágica. Y de acuerdo a la investigación dejaron una carta en la cual explican que tomaron la decisión porque no pueden pagar el alquiler y no pueden con las deudas. Ahí está la pistola en la cabeza. Ahí está la pistola en la cabeza, Milei. Y obviamente que sin llegar al extremo de este caso absolutamente devastador, pero es una realidad en millones de hogares en toda la República Argentina, esa pistola en la cabeza. Y una nota muy buena de Eugenia Rodríguez en el Destape que da cuenta de cómo crece la deuda en los sectores populares. Está en la placa 1. Al menos 6 de cada 10 familias de barrios populares tuvo que endeudarse para afrontar gastos corrientes. Mientras crece la mora, se expande un entramado financiero paralelo, porque claramente las instancias formales ya no alcanzan a estas familias, ¿no? Un informe del Instituto Universitario CIAS advierte que el 75%, 3 de cada 4 de los jóvenes consideró que su situación económica empeoró durante los últimos 12 meses. Ya era mala hace un año, ya era mala. 6 de cada 10 jóvenes señaló que en lo que va de 2026 sus hogares tuvieron que reducir el consumo o el gasto en algún rubro corriente, esto es, alimentos, medicina, higiene personal o limpieza de la casa o los servicios. Otro relevamiento hecho entre mayo y junio a jóvenes de 16 a 24 años de barrios populares en el AMBA muestra que el 40% de los jóvenes afirmó que en su hogar se redujo el gasto en alimentos, el 18% mencionó ropa y calzado, el 17% recreación o salidas, el 14% servicios. Ahorrás en el teléfono, en la garrafa, en la luz o en el gas. Claro, antes de llegar a ese punto te achicaste todo lo que podías. Es decir, este ya es un capítulo que llega cuando el daño está hecho. Cuando la familia dejó de comprar carne, cuando la familia suspendió una comida por día. Sigamos con lo siguiente, queda una placa más de esto. Sí, cuando el crédito formal deja de ser accesible o suficiente, la deuda no desaparece, cambia de lugar. En los barrios populares, una parte importante del financiamiento cotidiano se organiza por fuera de los bancos y de las tarjetas. El 68% recurrió a familiares u amigos y el 39%, 4 de cada 10 a prestamistas del barrio. Muchas veces estamos hablando de los narcos.
Estamos hablando de mafiosos. Estamos hablando de gente que si no le devolvés, te amenaza, te hace daño. Las billeteras virtuales aparecen en el 21% de los casos y las tarjetas de crédito en el 18%. El otro día Mariano Martín, acá en el Destape a la tarde, habló con Gisela Cano, una vecina del barrio 31, que dio su testimonio en primera persona. Le puso vivencia a estos datos. Escúchenlo. Te estaban reclamando una deuda de 5 millones de pesos cuando vos lo que habías solicitado originalmente como deuda eran 800.000 pesos. Sí, así es. ¿Y eso en qué plazo, Gisela? ¿En qué momento sucedió? Y yo fui pagando el mínimo porque obviamente al quedarme sin trabajo, el tener que alimentar a tantas personas de mi grupo familiar, era o comer o pagar, una de dos. Sí. Entonces dije, bueno, pagar lo mínimo y no servía, me iban sumando más y más, hasta que vendieron la deuda a un estudio y empezaron a llenarse ahí. Me dijeron, no, lo que vos pagaste ya no, como que no está más. Ahí está la pistola en la cabeza. ¿Pagar o comer? ¿Pagar o que coman tus hijos? Casi el 40% del crédito de las familias, además, es de la FinTech. Este es un informe que salió este fin de semana en Infobae, un informe del IDVA. En los últimos 2 años el segmento pasó de 3,7 a 8 millones de clientes. Digo, las FinTech, ¿por qué? Porque son las que tienen las tasas más altas, son las más usurarias. Los bancos están más regulados en ese sentido, aunque también tienen tasas usurarias. El IDVA registró en los últimos 2 años un salto en la cantidad de personas con acceso al crédito formal, de unos 16 millones a 21 millones. Claro, si hay más personas con acceso al crédito en una época en la cual la gente gana menos y tiene menos trabajo, es porque lo que se hicieron fue relajarse los controles de a quién se le puede prestar y a quién no. El grueso de este crecimiento no provino del sistema bancario, sino de la expansión de las fintech, que pasó de 3,7 a 8 millones, como decíamos. El 40% de quienes obtienen financiamiento formal lo hacen a través de estas plataformas digitales con créditos de menor monto y dirigidos a perfiles de riesgo que el sistema bancario suele excluir. Esto es, te endeudás por el puchito, para ir a comprar en el chino, en el almacén, para cargar la SUBE, y obviamente muchas veces sin que haya ningún examen de que vos después efectivamente puedas pagar esto. Y así se llega al punto en el que estamos por responsabilidad del Estado y de los que obviamente están lucrando con la usura. Y nadie les pone una pistola en la cabeza para que cobren esas tasas. Podrían cobrar menos y tendrían negocios perfectamente rentables también. Sigamos con más datos. El 87% de los estatales está endeudado. Esto tiene que ver con que en un contexto en el cual a todos los argentinos nos robaron parte del valor de nuestro trabajo, nos confiscaron, al gobierno que le gusta decir, no, hicimos todo esto sin confiscar nada. No, a todos los argentinos nos confiscaron una quinta, una cuarta, una tercera parte o más del valor de nuestro trabajo. A los estatales, esto es a los que más les pegó, y por eso el 87% de los empleados estatales a nivel nacional, provincial, municipal y también de entes autárquicos, el 87%, casi 9 de cada 10 trabajadores tiene deudas vigentes. Estamos hablando del policía que está en la esquina de tu casa, de la maestra que le da clases a tus hijos, de los trabajadores de la salud que te atienden en la salita. El 73%, casi 3 de cada 4, mantiene compromisos con múltiples entidades, es decir, le deben a la tarjeta y al Mercado Libre, al banco y a la fintech. El 40% utiliza el endeudamiento para afrontar urgencias médicas, gastos vinculados a la educación y el pago de alquileres o expensas. Otro 37% recurre al crédito para pagar más deuda. Es un escenario demoledor de un país que viene de una guerra, que viene de un tsunami, que viene de una catástrofe natural. En este caso la catástrofe es Milei. Y en este contexto, siguiendo el repaso de noticias del fin de semana, el gobierno quiere salir a prestar los dólares de los argentinos para ver si revive un poco el consumo o la actividad. ¿Qué puede fallar, no? Que en este contexto donde nadie puede pagar las deudas que tiene, encima te empiecen a prestar en dólares.
¿Por qué? Bueno, porque están tratando de revertir como sea la caída de consumo que volvió a ser desastrosa en julio. 3,8 cayó respecto al año anterior, las ventas minoristas. 2,7 acumulado en los primeros 7 meses de 2026. 2,1 comparación mes a mes. Todas caídas sobre niveles que ya eran paupérrimamente bajos. Porque vos ves y decís, bueno, -2, no suena tanto. Pero llevamos 2 años y medio viendo cómo cae y cae y cae y cae y cae. Después salen iluminados como Galperín, que está haciendo muchísima guita en este contexto en el cual a la gente le va como el orto, muchísima guita, a decir que es mentira que cae el consumo. Y dice, alguien debería comparar el volumen de todo lo que mide la CAME versus el volumen que transacciona Mercado Libre Argentina. Algo me dice que el volumen de Mercado Libre es mayor a todo lo que mide la CAME. Y sobre esto quería comentar un par de cosas. La primera es que si Marcos Galperín tuviera razón y si Mercado Libre fuera una plataforma por la cual circula un volumen de consumo más grande que todo lo que registra la CAME, es un excelente argumento a favor de cobrarle más impuestos, de regular Mercado Libre, de preguntarse si no tiene que desinvertir porque está ejerciendo una acción monopólica contraria a las leyes vigentes, porque es una barbaridad más que todo lo que releva la CAME. Es una barbaridad. Entonces, si efectivamente fuera así, bueno, me parece que tenemos que empezar a discutir un montón de cosas sobre el Mercado Libre. Pero más allá de eso no es cierto. No es cierto que esto sea así. Lo que sí es cierto es que Mercado Libre sigue cobrando un montón de plata que ponemos todos los argentinos. 68.000 millones en subsidios del Estado en 6 meses. 68.000 millones de pesos le pagamos nosotros, vos, yo, cualquiera de nosotros, a Galperín para que después te preste al 500%. Estamos premiándolo por usurero, por monopólico. Pero además, como explicó muy bien el gran Javier Slucchi en el Destape, el comercio electrónico no compensa el presencial. No lo compensa. En principio, porque la misma zapatería que te lo vende en Mercado Libre, te lo vende en el local y después el balance de esa zapatería se lo pasa a CAME y CAME lo incorpora en su propio estudio. No está esa distinción hecha. Pero además, por otro lado, un informe de la consultora PCMI, dice Javier Slucchi, mostró que solo el 18% de las ventas en comercios en Argentina fueron por vía digital en el 2024, hace 2 años. Teniendo en cuenta que el comercio siga creciendo una tasa compuesta anual del 14%, estaríamos hablando de una participación del 22%. En otras palabras, el 78% de las compras en el país se siguen realizando a través de las vías tradicionales. Los datos son consistentes con lo que muestra la propia CACE. En 2025, solo un 21% de las empresas relevadas que ofrecen venta presencial facturó más de un 30% vía online. Para casi la mitad de las empresas, el comercio electrónico representó menos de un 10% de las ventas totales. En este contexto, además, la inflación de la Ciudad de Buenos Aires el viernes a la mañana dio 2,9%, pasamos directo a la placa 9, 2,9%, lo cual da cuenta de que la promesa del gobierno de que la inflación iba a empezar con 0 en agosto está más lejos que nunca. Y probablemente, así como pasa con el riesgo país, que pareciera haber una resistencia en 400 que no se puede perforar, que cada vez que llegás, te acercás, terminás rebotando. El gobierno está encontrando en 1,8, 1,9, 2, una resistencia parecida en la inflación. Recordemos además que estos son números que no terminan de tomar, no el 2,9 del IPC de la ciudad, pero sí el 2 y poco que nos dará en unos días el gobierno nacional, no terminan de reflejar los consumos actuales de los trabajadores, de la clase media. Por ejemplo, en el subsidio que recortaron la semana pasada, que tiene que ver con el descuento en el subte como segundo viaje, ¿sí? Si vos venías en tren, por ejemplo, del conurbano o en colectivo y combinabas con el subte, te salía la mitad. Bueno, ya no.
Ya no. Y eso no impacta en los índices de inflación. No aparece como una suba en el pasaje. Sin embargo, para mucha gente son decenas de miles de pesos más todos los meses que les va a salir ir a trabajar. En este contexto, y dicho esto, voy a irme un poco más lejos de lo cotidiano, porque este fin de semana salió una nota muy interesante en el Financial Times sobre un proyecto llevado adelante por el empresario Martín Varsavsky y otros empresarios argentinos para tener una estancia, un rancho, en realidad acá es la traducción directa de ranch en inglés, pero es una estancia, es un poquito más que lo que acá le llamamos un rancho, que es algo más humilde, donde los directores ejecutivos de las empresas tecnológicas planean sobrevivir al apocalipsis. Esto ya no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el Financial Times, porque cuando yo decía estas cosas me miraban con cara rara. No, y la nota dice, en las estribaciones de los Andes, a lo largo de una extensión de terreno 5 veces mayor que Manhattan, un grupo de emprendedores se prepara para el fin. En los últimos 2 años han surgido unas pocas casas prefabricadas pequeñas, domos geodésicos y una pista de aterrizaje, mirá vos, en la estancia Huamani, a 1 hora por caminos de tierra del pueblo más cercano en el oeste de Argentina, lejos de las superpotencias nucleares del mundo y cerca de las abundantes reservas de petróleo de la Patagonia y de las fértiles llanuras de Mendoza. Bueno, ahí tendrían que chequear un poco, no hay muchas llanuras en Mendoza, pero hay llanuras fértiles cerca. Huamani es la mejor apuesta del fundador tecnológico argentino-español Martín Varsavsky para un lugar que sobreviviría al apocalipsis. Y cita entre comillas, ya estamos en la Tercera Guerra Mundial, las líneas de batalla están trazadas, dijo Varsavsky por teléfono a Huamani, desde un viaje de negocios a San Francisco, describiendo un conflicto que enfrenta a Rusia, China, Corea del Norte e Irán contra la mayor parte del resto del mundo. Mirá que marco curioso va el conflicto. Tiene todo el sentido del mundo tener un refugio, afirma Varsavsky. Para mí tiene todo el sentido del mundo que la gente pueda comer, pero bueno, no importa. Entiendo que desde la perspectiva de él sea más urgente tener un refugio paradisíaco por si estalla la guerra. Sigamos con la siguiente placa, que cuenta que Varsavsky compró la propiedad en diciembre de 2023. Qué casualidad, ¿no? Semanas después de la elección del presidente Javier Milei, junto con otros 5 empresarios argentinos y estadounidenses como coinversores, entre ellos Alec Oxenford, actual embajador de Milei en Washington, pero además la persona que le presentó a Milei con Peter Thiel, que estuvo presente, esto está en las actas de los encuentros, las 2 veces que se juntaron en la Casa Rosada en los primeros meses del gobierno de Milei y Peter Thiel. El amigo en común es uno de los que está con este proyecto del ranchito apocalíptico. El objetivo es la autosuficiencia, paneles solares, ganado para que paste. Es posible que adquieran una propiedad aún mayor en las cercanías para cultivar. Es decir, básicamente, si hay algún conflicto global que vuelva mucho más escaso que ahora, algunos recursos como los alimentos, como la energía, o mismo como el agua, ellos se lo están comprando para que sea para ellos y no para el resto. Y por último, y esto es interesante, porque lo dice el propio Financial Times, a Varsavsky y otros líderes tecnológicos también les atrae la idea de que Argentina evoca una Europa más blanca y anterior al multiculturalismo. Ahí te están diciendo, no me hagan decir cosas que después me hacen un juicio, pero chicos, por favor, algunas personas van a Argentina y dicen, wow, este lugar ahora parece más europeo que la propia Europa, comentó Varsavsky. Argentina se enorgullece de su herencia de la civilización occidental y la gente puede decirlo con orgullo. Chicos, tiene 4 colas. Digo, 4 patas, cola y ladra, ¿sí? No hay muchas vueltas que darle. Y todo esto se asocia directamente con algo que yo vengo estudiando, se los he comentado acá más de una vez, y voy a hacerles un anticipo muy breve del libro que va a salir ahora el mes que viene. Terminé un libro hace poco que habla de todos estos temas que ustedes me vienen escuchando hablar, y hay un capítulo muy breve donde habla de esto y me parece que está bueno compartirlo con ustedes, y de paso voy generando un poquito de expectativa quizás. En el slang de los súper ricos, de los súper millonarios de Silicon Valley, se lo llama el evento, con mayúscula, el evento. Puede ser una guerra nuclear, puede ser otra pandemia, puede ser un accidente catastrófico, un cataclismo natural.
Puede ser una IA avanzada que se salga de control y ponga en peligro buena parte de la infraestructura de Occidente, u otra forma de colapso de infraestructura crítica. Puede ser una insurrección de las personas de a pie, puede ser la llegada de los extraterrestres. Digo, a ellos no les importa tanto el porqué, lo que les importa es que si las cosas se van a la mierda, tener un lugar donde salvarse. Y la preparación para esta distopía se convirtió con el paso de los años en una industria de lujo, un sector económico vibrante por sí solo que capitaliza el miedo al fin del mundo que tienen estos multimillonarios. Y ahí hay empresas de seguridad privada que se están especializando en esto, arquitectos que se especializan en construir búnkeres, corredores de bienes raíces que se especializan en zonas remotas y paradisíacas, como tenemos en la Argentina. Evidentemente para algunos al final crisis sí significaba oportunidad. La industria de construcción de refugios subterráneos está experimentando un boom. El mercado pasó de 1.800 millones de dólares en 2024 a 11.000 millones de dólares en 2025, el año pasado. El 70% de ese valor en el segmento de los búnkeres de lujo. En República Checa hay un ex complejo militar soviético construido bajo tierra que fue reciclado como de opidium, el opiario, como esos lugares donde iban a fumar opio los ingleses cuando conquistaban Asia. 30.000 metros cuadrados de espacio subterráneo, blindado supuestamente contra ataques nucleares, que incluyen departamentos privados, spa, cines, bodegas con vinos de añadas viejas, jardines subterráneos con iluminación que imita el espectro solar, galerías de arte con obras originales. En Washington acaba de abrir Aeri, una fortaleza subterránea de alta gama. Estamos viendo una de las fotos que utilizan en la página para venderlo, que ofrece un apocalipsis de 5 estrellas a unos 600 miembros que pagan un seguro de 20 palos verdes, y tenés la listita, tu nombre en la listita para entrar cuando se vaya todo a la mierda. Nueva Zelanda es otro sitio, igual que la Patagonia, donde los ricos y poderosos creen que podrán ponerse a salvo. Y de hecho, comprarse una casa en Nueva Zelanda, en el slang de estos supermillonarios, es un eufemismo para decir hacer preparativos para el fin del mundo. Cuando hablan de los preparativos para el fin del mundo, dicen, te estás comprando una casa en Nueva Zelanda. O ahora, ¿por qué no? Te dicen, te estás comprando una casa en la Patagonia. Se estima que la mitad de los oligarcas supermillonarios de Silicon Valley hace planes para el caso de un evento catastrófico. La mitad. Algunos, obviamente, no van a compartir este humilde búnker en Washington, sino que tienen sus propios complejos. Mark Zuckerberg se compró una isla en Hawái, que es una fortaleza autosuficiente, que incluye un refugio subterráneo de 500 metros cuadrados, con sus propios suministros de energía y de alimentos. Mark Zuckerberg es curioso porque utiliza la riqueza que extrajo de la conectividad global para aislarse del mundo, porque no le gusta el mundo que causó él con sus propias acciones. Y bueno, y el extremo de esto es Elon Musk y Jeff Bezos, dos de los 3 tipos más ricos del mundo, que están haciendo planes para irse a Marte directamente. Tan poca confianza tienen en el futuro de este planeta. En concreto, y a lo que voy, es que el mundo está en manos hoy de una casta de supermillonarios que perdió la fe en un proyecto colectivo de civilización. No tienen o no creen tener nada en común con nosotros, y entonces apuestan todo a una aceleración con la esperanza de que esa carrera desesperada hacia el futuro les permita acumular suficiente riqueza y poder para ponerse ellos mismos a salvo de una catástrofe que en esa carrera están ellos mismos provocando. Entonces el resultado es una profecía autocumplida. Los 50.000 millones de dólares que está proyectado que se va a gastar en el mercado de búnkeres de acá al 2031, ¿podrían o no financiar proyectos de infraestructura de energía renovable a escala planetaria o continental? Los 8 o 10.000 millones de dólares anuales que gastan estos tipos, por ejemplo, en superyates, 8 a 10.000 millones de dólares por año, ¿no podrían financiar programas globales de adaptación climática, de educación, de nutrición para millones de niños? La fortuna acumulada de estos supermillonarios, estamos hablando de unos 20 billones de dólares, 20 millones de dólares, podría transformar continentes enteros, podría cambiar el curso de la historia si se le diera una función social y orientada al desarrollo en común,
y no meramente la acumulación infinita en manos de cada vez menos gente. La pregunta, que es global, pero que es más pertinente que nunca hacernos nosotros acá en la Argentina, en la que Milei está dispuesto a dispararte en la cara con tal de que Barsavsky tenga derecho a tener su ranchito del fin del mundo, no es si los supermillonarios van a sobrevivir al fin del mundo o no, sino qué vamos a hacer nosotros colectivamente para evitarlo. Y me parece que es la respuesta a esa pregunta va por el mismo lado que la respuesta a la pregunta que nos hicimos todos el jueves en la plaza, en cada una de las plazas de la Argentina, la que se hacen los argentinos endeudados, los que no llegan a tener un segundo plato de comida por mes, que es, bueno, ¿qué vamos a hacer para evitar que todo lo que generamos siga acumulándose en las manos de estos pocos tipos que ya están pensando en un futuro sin nosotros y vuelvan a volcarse para que todos, entre todos, tengamos una vida un poco mejor? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Hola. Bien, bien, muy bien. ¿Cómo va? ¿Saben dónde van a pasar el fin del mundo? Preocupados, ¿Ya alquilaron su Airbnb para el fin del mundo? Me parece bárbaro que Lo sea un bueno- argentino el que les está vendiendo el negocio a los podía ser de otra multimillonarios manera. del mundo paranoicos con el fin de los tiempos. A mí me hace acordar un poco cuando fue el fin del año, el paso al año 2000 con el I2K. ¿Te acordás que había también toda una